allí llamado Tito, ¿cierto? Y lo envía con un mensaje. Eh, Tito, una carta pastoral, una una epístola pastoral, donde le pide em, Pablo a Tito que por favor coloque ancianos en cada iglesia, donde quiera, en cada ciudad, donde quiera que haya hermano. Amén. Veíamos que iglesia, en otra versión dice casas, ¿cierto? Donde se estaba predicando el evangelio. Pero también veíamos que Pablo le da unas características específicas a Tito para que estos ancianos, estos líderes, em, anden en rectitud delante del Señor, ¿cierto? En la versión, eh, permítame esta versión que es, esta es la versión, palabra de Dios para todos, la recomendación del apóstol Pablo a Tito es que sean hombres temerosos de Dios, hombres de buen testimonio delante del Señor. ¿Por qué? Porque habían más bien los que habían allí en la cabeza, como cabezas de iglesia, eh, eran unos judaizantes. Entonces estaban imponiendo al pueblo, a la iglesia del Señor, a seguir doctrinas judaicas, la circuncisión, o sí, en temas generales la ley. Pero ellos eran muy exhaustivos con la circuncisión, ¿sí? Adicional a eso, veíamos cómo el pueblo de Creta, ¿cierto? La isla de Creta, sus habitantes, eran unas personas que para nada, para nada, llevaban una cristiandad auténtica, no vivían su fe, sino más bien habían mezclado en la iglesia pensamientos filosóficos. Ellos no consideraban verdaderamente a Cristo como su Señor y su Salvador, sino más bien ellos habían hecho una entremezclanza entre los dioses helénicos o los dos dioses griegos y los dioses que ellos también allí como nación, como región de Creta, también venían tradicionalmente adorando. Pero servirle a Cristo como con verdadera devoción, con verdadera entrega, no lo estaban haciendo. Su cristianismo era muy superfluo, muy superficial, ¿cierto? Y da unas recomendaciones, asimismo el apóstol Pablo a Tito, donde si bien les habla a los ancianos, o sea, a los pastores, a los líderes, también le habla a las mujeres, ¿cierto? Donde recomienda a las mujeres, ahí dice ancianas, en esta versión, eh, eh, ¿cómo es que es esta versión? Palabra de Dios para todos, PDT, dice a las más, a ver qué dice, a las mujeres experimentadas que instruyan a las más jóvenes a que primero amen a sus maridos, a que sean bondadosas, a que no sean dadas al chisme, a que no sean dadas
al vino o a la borrachera. Seguramente allí en el contexto también les gustaba a las mujeres vivir una vida eh, al gusto de su carne, ¿cierto? Y entonces vemos aquí como el apóstol Pablo le dice a Tito que tenga mucho cuidado con los líderes que va a escoger. Pero hermano pastor, luego en Creta ya no habían pastores, sí habían pastores, pero vemos qué tipo de liderazgo o tipo de pastorado se estaba llevando allí en Creta. Tanto que recordamos en el versículo 12 del capítulo 1, uno de los mismos que no era cristiano, dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Se acuerdan que en el original ese término malas bestias? Porque ellos tenían una costumbre poco, poco agradable al ojo humano y practicaban el canibalismo con sus enemigos, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice malas bestias, glotones y ociosos. O sea, comían, solo se dedicaban a comer y tras del hecho perezosos, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo le pide estas recomendaciones a Tito, ¿cierto? Y dice en el versículo 9, el capítulo 2, dice, eso exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué? Porque aún los esclavos eran algo similar a la iglesia de hoy. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Parece ser que los esclavos servían a sus amos de la manera, de mala ganas, como se dice hoy día. Adicional a eso, el amo mandaba a sus esclavos, les decía, hagan tal cosa, les delegaban tareas y parece que sus amos les decía, ve, ¿y por qué yo? Pues hágalo usted también. ¿Por qué no tiene manos? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Cierto? Hasta ese nivel. Y si ese era, mire, y si ese era el contexto de desde los esclavos, imagínese de ahí en adelante, que para la época del esclavo, pues era el de más bajo rango. Si lo vamos a colocar de un ambiente jerárquico, el esclavo era el que no tenía derechos a nada, derecho a nada, pero más sin embargo, era respondón, ¿cierto? Era altanero. Vemos cómo esa falta de sujeción llevó al apóstol Pablo a decirles que estaban mal, el liderazgo que llevaban en la iglesia de Creta estaba siendo mal enseñado. El liderazgo, el pastorado que llevaban en Creta era, o más bien el evangelio que se estaba dando en Creta, era un evangelio muy dado a hacer cada quien lo que le parecía. Un evangelio similar al de hoy, ¿no? Vemos como en muchas iglesias, en muchas congregaciones, eh, cada quien va a buscar en los lugares donde se congrega lo que le conviene. ¿Cuál es la motivación y qué le incita a ir a su congregación? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si alguien no vive una vida conforme a la voluntad de Dios, al diseño del Señor, pues muy duro, muy tremendo
que quiera obedecerlo. ¿Por qué? Porque solamente buscan a Dios para que les dé, para que les provea y lo peor, para que los enriquezca económicamente. Y en este contexto de Creta, de la iglesia de Creta, iban por ese mismo deseo. La iglesia y los líderes que había les costaba sujetarse al evangelio de Cristo. Y ya abordando el capítulo 3, que les voy a pedir el favor que lo leamos todos, por favor. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. Amén. Entonces dice, justificados por la gracia, dice, en el capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándoos toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué sucedió? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmezas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Versículo 12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para con los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno. Aquí el apóstol Pablo en los primeros versículos continúa exhortando a Tito a cómo deben de ser los siervos. Aquí hay una clara evidencia que el apóstol Pablo muestra en su carta a Tito. El liderazgo de hoy no es nada contrario al liderazgo que se estaba llevando allí en esta zona, en este país. Un liderazgo, un pastorado. Cuando hablo de liderazgo es un pastorado, ¿sí? Pero no solo el pastorado, no solo la responsabilidad recae sobre el pastor, porque desafortunadamente la gente cree, o la iglesia más bien, está creyendo que es responsabilidad de los pastores proveerles el buen y sano alimento
que como iglesia, como ovejas del Señor, requiere su rebaño. Si bien es cierto, y lo estamos viendo los viernes en el discipulado, ¿verdad? Donde el Señor nos llamó a todos, no a unos pocos, sino a todos, a ejercer liderazgo, a ser unos discípulos verdaderos y auténticos de Cristo. Yo me di a la tarea de investigar. He estado indagando sobre muchas de las canciones que hoy día componen los diferentes eh, autores, ¿sí? Y he visto cómo todos, en su gran mayoría, procuran en cierta medida acuñar ciertos versículos. Y he notado que todos invitan a la adoración a Dios, que está bien, ¿cierto? Muchas de las canciones hoy día, de lo que nosotros conocemos como alabanzas, están, como les digo, relacionadas con la adoración a Dios o están acuñadas en relación a la adoración a Dios. Pero siempre muestran o en las letras invitan a que adoremos a Dios, a que le exaltemos al Señor, a que rindamos nuestra vida a Dios, ¿cierto? Pero haciendo una retrospectiva en lo que hemos aprendido a través del discipulado, por allá en Levítico, el Señor nos enseña lo que es verdaderamente la adoración. Y no es otra cosa que obediencia. La adoración tiene que llevarnos a obedecer a quien nosotros estamos adorando. Eh, en medio de todo eso, pues me di a la tarea de investigar y de indagar qué es un imperio. ¿Qué es un imperio? ¿Sí? Entonces dice que un imperio es una unidad política que domina un amplio territorio y a diversas poblaciones, a menudo a través de la conquista y la subordinación. Se caracteriza por un centro dominante que ejerce control sobre territorios periféricos, imponiendo su cultura, política y a veces economía. Las características claves de un imperio. Tiene extensión territorial. Un imperio abarca una vasta área geográfica considerable, a menudo más grande que la de un estado o un reino. Ejerce control político. El centro del imperio ejerce control político sobre todos los territorios periféricos, imponiendo su sistema de gobierno y leyes. Tiene dominación cultural. En muchos casos, los imperios imponen su cultura, idioma y costumbres a las poblaciones sometidas. Imponen. Expansión militar. La expansión militar es a menudo un componente clave en la formación y expansión de un imperio. Centralización. El imperio se caracteriza por una centralización de la autoridad política y económica en el centro, bajo un gobernante supremo o un grupo de gobernantes. Un imperio entonces se caracteriza por el dominio y subordinación de territorios periféricos por parte de un centro dominante.
Un imperio, como su término bien lo dice, impera, o sea, se impone, se impone. Muy pocas veces los imperios le daban ciertas, eh, ¿cómo decir? Les permitían rendir o más bien ejercer dominio político a sus conquistados. En muy pocas ocasiones, y aún peor, en muy pocas ocasiones el imperio le permitía seguir sus costumbres, su cultura. Por eso, como bien dice el término, imperio era imponerse, era ejercer dominio en muchas ocasiones por medio de la fuerza militar. ¿Y eso qué implica? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios o qué tiene que ver con el tema que Pablo le está hablando a Tito? Nosotros, como iglesia, eh, si bien es cierto, por la sangre de Cristo nosotros hemos sido perdonados y hemos sido justificados, pero no podemos descentralizar el tema central. No podemos aislarnos del propósito central de la escritura. ¿Sí? No podemos salirnos del tema central de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? El tema central, no el personaje. Allí en la plataforma, por favor, que alguien salve aquí a los hermanos. El tema central. Dios mío, en la plataforma también se les olvidó. Bueno, el tema central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el establecimiento del reino. Me extraña, discípulos, siempre lo hemos visto, lo hemos aprendido y lo hemos estudiado, ¿cierto? El tema central de la Biblia es el establecimiento del reino. Y un reino que contiene personas, personas o no. Un reino requiere de personas. Un reino requiere de un gobernante. Ahora sí, ¿quién es el personaje central de la escritura? Cristo, ¿cierto? Entonces, si el establecimiento del reino es lo que siempre ha querido el Señor, ojo, no de cualquier reino, el establecimiento del reino de Dios, dice por allá en Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. ¿Y quién va a habitar en esa Jerusalén celestial? Los santos de Dios, los que han profesado fe en Cristo a lo largo y ancho de la historia universal. No solamente la iglesia, porque entonces ¿a dónde dejamos a Abraham, a Moisés, a José, a Noé, a Set, el hijo de Adán y Eva? ¿Dónde los dejamos a ellos? A Moisés, ¿dónde los dejamos a ellos? A lo largo y ancho de la historia humana, hombres y mujeres que profesaron fe en Dios, confianza en Dios. Es que fe no es solamente profesar un nombre, fe no es solamente decir o creer o imaginar que yo porque pronuncie un nombre, ya listo, estoy justificado delante del Señor. No, profesar fe en Cristo
o decir o confesar el nombre de Cristo va más allá, va a confiar en ese Cristo en quien yo he profesado, o en Dios, como le sucedió a Abraham. Él confió en Dios. Nunca le habían hablado de Dios. Él, por ser un gentil para la época, un pagano, un impío, un idólatra, él oyó la voz de Dios y él confió en que la voz que estaba escuchando era la de Dios. Y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. ¿Cierto? La iglesia de hoy parece que ha distorsionado el mensaje. Parece que busca su propio bien, su propio beneficio, el que le beneficia en su carnalidad. La revelación ya fue sellada, dice la escritura, ¿verdad? No tenemos revelaciones extrabíblicas. Ya no tenemos o nos movemos por sueños, por supersticiones y mucho menos por postrarnos o inclinarnos ante imágenes hechas de yeso, de madera, de barro, de bronce, como dice por allá en Isaías, talladas con manos de hombres impíos y pecadores, dice Isaías. La iglesia está profesando fe, o no profesando, más bien, está siguiendo y la convirtió en un modo, en un estilo de vida, en decir, yo soy cristiano, en creer que solamente por decir yo soy cristiano, ya Dios tiene que llevarme con él. Miren lo que implicaba el imperio. No es, venga, ¿usted le quiere servir al emperador? ¿Usted le quiere servir al César? No, era una imposición, no era una opción, no era una opción, era una imposición. O se somete o es asesinado. Ahora bien, el Señor busca aquí por medio de Pablo a Tito que la iglesia se someta a ese Dios, al evangelio de la gracia, a que no confíen en ustedes, a que no se sometan a su propia carne, a sus pensamientos. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras. Y mucho menos, Él fue a la cruz para enriquecer o para llenar su vientre según le parezca. El texto clave en esta carta de Tito está en el versículo 7 del capítulo 3. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de qué? De la vida eterna. ¿Dónde va a ser nuestra última morada? En esa vida eterna, ¿dónde vamos a estar? Es muy triste, hermanos. Eso me da tristeza y esta mañana cuando escuchaba las alabanzas, el Señor me inquietaba en eso, porque hoy día la iglesia busca su propio beneficio, el propio, satisfacer su carne.
Creemos que adorar a Dios es solamente cantarle, llorar en emoción, pero no nos queremos someter a Él. Y es un sometimiento, mire lo irónico de la vida, hermano. El imperio se imponía. Las leyes colombianas que hoy nos gobiernan no están ahí porque sí, de relleno. Esas nos gobiernan, gústenos o no. Si fallamos a una de esas normas o leyes, nos sancionan. Y es muy triste, hermano, que el Señor, la obra que hizo en cada uno de nosotros, voluntariamente, Él no nos obliga a someternos a Él. Él quiere que voluntariamente reconozcamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Supremo. Pero, asimismo, como quiere que voluntariamente nos rindamos a Él, voluntariamente le obedezcamos. ¿Se está imponiendo Cristo como Rey? ¿Se está imponiendo, o más bien nos está imponiendo su gracia? ¿A quién han obligado aquí y de los que están en la plataforma a creer en Cristo? ¿A quién le colocaron aquí una pistola, un cuchillo a creer en Cristo? ¿A alguien obligaron? El imperio se imponía, subyugaba a sus conquistados. Cristo nos ha conquistado el corazón, hermano. Cristo ha hecho nuevas vidas en nosotros. Ha hecho de nosotros nuevos seres. ¿Por qué nos cuesta someternos a Él? Vemos o veíamos más bien hace 15 días la iglesia, el rebaño allí en Creta, en esta isla. Cristianos que vivían como se les daba la gana, sin Dios y sin ley, pero eran cristianos. Los pastores y los líderes vivían peor, tanto que los esclavos hacían lo que bien les parecía. Y algo que me sorprende, hermanos, de verdad, y me duele hoy día. Hoy, esta mañana, el Señor me inquietaba en eso. No es que me lo haya revelado, sino le inquieta a uno el Señor en su corazón. ¿Cómo es que el Señor no se privó de su reino, de su trono? No se privó. Se hizo, dice en Hebreos, inferior a los ángeles. Se volvió uno de nosotros, como uno de nosotros, de carne, de hueso. Quizá, digo yo, eso ya es pensamiento mío, diría, voy a hacerme como uno de ellos, como un hombre natural. Quiero saber si es que la carne puede gobernar al espíritu. Vino y efectivamente nos demostró que vivir en el espíritu es mucho más poderoso que vivir en la carne. La carne para nada aprovecha, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Mas el fruto del espíritu vivifica, ¿cierto? Nos llena de poder, pero no un poder para salir a hablar babosadas, no. Aún peor, para imponernos ante Dios, para subyugar a Dios como hoy día lo hacen. Ya no es Dios el que está gobernando la iglesia, es el pastor, el líder, el que quiere gobernar a Dios, porque le dan órdenes, o me equivoco.
La iglesia de hoy ya le da órdenes a Dios, le ordena a Cristo. ¿O estoy equivocado? Parece que invertimos los papeles, se invirtió el papel, ¿no? Cristo fue a la cruz, murió, soportó la ira del Padre, nos reconcilió con el Padre y somos nosotros los que vemos a Cristo como un esclavo, como un sirviente, como que es Él quien debe estar a mis órdenes. Hermano, tenemos que entender de verdad que si nosotros vamos a ser parte de ese reino, que ya somos parte de ese reino, dice Pedro, vamos a Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice, primero Pedro, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, y dice el versículo 5, para perdón, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, nos está asegurando que la vida eterna la vamos a tener. En otro versículo aquí del apóstol Pedro dice que nosotros somos embajadores de Dios. Y un embajador está, o la labor de un embajador en otro país es representar bien su país. Bueno, pues cada uno de nosotros evaluémonos y digamos, ¿será que sí estoy siendo buen embajador? ¿Será que sí estoy mostrando, sí estoy dando testimonio del reino de los cielos? Porque de verdad, la iglesia de hoy, y perdónenme por la insistencia, pero está viviendo, la iglesia, estoy hablando de la iglesia, está viviendo o su mente la tiene ocupada todavía en el mundo. Preocupada, afanada, angustiada por el día a día. ¿Por qué llenar, con qué llenar su buche, como dirían los viejos, así como dicen? Solo está preocupando es por tener aquí y ahora. Se están afanando la iglesia de hoy por desear lo espiritual y que aquí se les manifieste para volverlo fiesta. Porque ni siquiera sabemos administrar. Queremos y le pedimos a Dios que nos dé riqueza, pero no sabemos administrar ni siquiera nuestra casa y le pedimos millones de pesos, de dólares, si no sabemos administrar ni el mínimo. Tito, o más bien Pablo a Tito, le dice que en la iglesia o en las iglesias de Creta coloque siervos entregados verdaderamente, sometidos a su rey, a Cristo. Dice en el versículo 3 del capítulo 3, dice, porque nosotros también éramos
ese tiempo que es, éramos, presente o futuro, pasado, ¿verdad? Se está diciendo, fuimos en otro tiempo. Y se está refiriendo a nosotros, los líderes, la iglesia. Nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viniendo en malicia y envidia, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pues es muy triste, hermanos, que la iglesia de hoy aún sigue por lo mismo. Está preocupada y afanada en conseguir lo suyo propio. Aquí, en esta carta de Tito, Pablo le dice a Tito que los pastores, los ancianos, los líderes deben de ser hospedadores, ¿cierto? Por allá en otro libro dice que nosotros sin saberlo hospedamos ángeles, ¿sí? Pero no es ángel en el término literal de un ser invisible, no. Aquí el término ángel es ustedes hospedaron al que les llevó el evangelio, a un pastor. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1 habla de los 7 ángeles, ¿cierto? Y habla a los pastores. Esos ángeles es a los pastores, o sea, una persona natural. Y cuando dice allí que sin saberlo nosotros hospedamos ángeles, o sea, aquel que nos llevó la palabra de Dios. No es que un ángel vino y se materializó y lo hospedamos, no, no querramos todo espiritualizarlo. Lo espiritual queda en lo espiritual. Sí, hay ángeles enviados por Dios al cuidado, para el beneficio de cada uno de nosotros, pero ni siquiera lo sabemos y ni siquiera lo sabemos administrar esos ángeles. Yo creo que si cada uno pudiésemos ver materialmente a los ángeles, yo creo que esos ángeles deben de estar gordos, perezosos, allí recostados, sencillos. Dicen, pero si no nos ha puesto a hacer nada. No, no sabe administrar su tiempo, ¿cómo nos va a poner a hacer algo? Y entonces, esos hospedadores, esos que deben de estar sometidos a su Dios y mostrar el amor para con su prójimo, dicen, no, aquí no hay espacio, no venga, no es que yo voy a salir, no es que ahorita tengo algo que hacer. Sacamos mil excusas. Cuando dice, éramos, pero parece que dijera aquí, aquí somos todavía de estos. Miren, si lo ponemos en el presente, mira la iglesia de hoy. Porque nosotros también somos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Parece ser que la iglesia de hoy está viviendo eso mismo, lo mismo. Vaya, eh, hay desafortunadamente en la iglesia de hoy, también hay esclasista, ¿cierto? O sea, también hay iglesias estratificadas, ¿sí? Entonces, iglesias donde se congrega gente de buenos recursos, con abundantes recursos. Entonces, vaya usted y dígales, yo quiero congregarme aquí. Es muy probable que primero le ven la pinta
y le dicen, no, no, usted no, no, aquí no clasifica. Está equivocado, está equivocado. Aquí solo, si usted nos muestra su cuenta corriente, su cuenta de ahorros, la estudiamos, le hacemos un estudio y si vemos que es viable que se congregue aquí con otros, lo podemos aceptar. Pero eso no es solamente de las iglesias estratificadas. Y eso no es exclusivo de los ricos, de los millonarios. A veces el pobre, el que tiene lo básico, también es egoísta, envidioso. O díganme si alguien que de pronto no ha sido prosperado económicamente, no le envidia la riqueza del millonario. Así sean evangélicos. Díganme lo contrario. ¿Y eso cómo es? ¿Envidia o no? Mire. Eh, rebeldes, extraviados, esclavos, envidiosos, viviendo en malicia y envidia. Creemos que eso solo lo vive el mundo. Yo como iglesia, no, yo no. Y a veces nos quejamos ante Dios. ¿Por qué ese sí tiene y yo no? ¿Por qué ese sí le has dado y a mí no? Eso es envidia, ¿o no? Y parece ser que esto se sigue viviendo hoy. No éramos, somos, que es lo más tremendo. Pues la iglesia de Creta era así. Por eso la recomendación de Pablo. Por eso la doctrina que se le está dando a la iglesia, el alimento que se les está dando a ustedes, mis hermanos. ¿Es un alimento para su engorde? ¿Es un alimento para su propio beneficio? ¿O es un llamado de atención que el Señor nos está haciendo para que nos quitemos la máscara y nos sometamos a Él? ¿Mm? Nos invitan a fiestas, nos dicen empieza a las 8, llegamos a las 6, 7 de la noche. Nos invitan a una reunión como esta, indagamos, lo cuestionamos. ¿De qué se trata? ¿Qué van a dar? ¿De qué es? ¿De qué van a decir? Y peor aún, pues allá llegaré. Al amén, de último, pero allá estoy. Que me vean. Pero sí, mi boca saca tremenda confesión. Yo soy cristiano y alabo a Dios. Alabo a Dios. Adoro a Dios. Me rindo a Dios. En las canciones, vuelvo y les digo, dice, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Dios. Me someto a Él. Solo de boca, de labios, dice el texto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y aquí podríamos decir, la iglesia hoy le gusta de labios mencionar a Dios, pero su corazón no está ni siquiera cerca, ni siquiera cerca. Está lejísimos. No se alcanza a ver ni con binoculares, hermano. Pero sí, la emoción de la canción, la emoción de la música me lleva, me traspasa al tercer cielo, dice. No, es que mi Dios, mi Señor, mi Jesús, te amo. Vamos un poquito a Malaquías. Malaquías, ahí antecitos de Mateo, ¿no? Último libro del Antiguo Testamento.
Iba a leer el 3:10, pero de pronto ahí me regaña. ¿Qué dice el 3:10 luego? Ah, caramba. Trae todos los diezmos al alfolí. No, ese no, no se preocupe. Dice, eh, el hijo, perdón, en el capítulo 1, versículo 6. No les voy a pedir plata, hermano, no se preocupen. Capítulo 1, versículo 6 de Malaquías. Amén. Capítulo 1, versículo 6. A ver, leámoslos todos, leámoslo todos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. ¿Mm? Le decimos Señor, pero no le honramos. Hágame el favor, mire lo que le pasó a los cristianos del primer siglo en cabeza de Nerón, lo hablábamos el viernes, ¿cierto? Por decir que ellos servían a Cristo, que era el rey de reyes y señor de señores, ¿qué les hacían? Se estaban sublevando contra el Dios de la tierra, contra el César, nada más ni nada menos. Le estaban diciendo a César, usted no vale ni 5 pesos. Pues hermanos, la iglesia de hoy, hermano, está llamada a recordar la obra de Cristo. Por eso allí en Mateo también la escritura nos recuerda que si queremos seguir al Señor, que si queremos seguir a Cristo, debemos tomar nuestra cruz. Pero no es que, o sea que, pastor, yo tengo que hacer una cruz y todos los días, cada vez que me levante y yo vaya a salir, tengo que echarme esa cruz al hombro. No, hermano. Sino recordemos que a nuestro Señor, a nuestro Salvador, le costó su propia vida, hermano. A nuestro Salvador le costó flagelación, cosa que hoy día nosotros no podríamos soportar en nuestra humanidad. Una flagelación que lo llevó a la deformación de su cuerpo. ¿Quieren saber cuánto duele una deformación del cuerpo? Vayan al pabellón de quemados en el Simón Bolívar y pregúnteles a los que allí tienen quemaduras, no de primer grado, de segundo grado, o más bien aquellas que les implica ciertos miembros de su cuerpo. Vayan a esas donde su cuerpo totalmente fue absorbido por cualquier tipo de ácido o en un incendio o aceites calientes. Vaya y pregúnteles, a ver si soportan. Muchos, escuchaba a una mujer que aquí fue una noticia tremenda cuando este hombre la alcanzó y le echó ácido en su rostro. Decía que era un dolor donde ella deseaba morirse porque no soportaba el dolor. De una, de un ácido en su cuerpo, en su piel. Ahora, vaya a ver, póngase al nivel en el cual estuvo expuesto Cristo, al nivel de ser azotado, al nivel de ser desfigurado. A ver si lo soporto. Y creemos que la iglesia de hoy está para otras cosas y no para vivir a Cristo. Dice versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza. Mire,
Yo sé que es la responsabilidad grande que recae sobre el pastor, sobre el líder, en este caso sobre mí. Porque si es bien es cierto que Cristo nos pide que le anunciemos a todo el mundo, también yo tengo claro que a ustedes no les puedo dar a toda hora papilla, hermano. Ya somos adultos, o más bien ya somos adolescentes y adultos en el Evangelio. Ya es hora de que recibamos el buen alimento, el alimento sólido, lo que nos permite crecer. Pero así como yo les estoy hablando hoy esta palabra, para que verdaderamente vivamos sometidos a nuestro Rey de Gloria, es responsabilidad de cada uno de los que escuchan a lo lejos y acá, que también vivan su fe y la profesen a otros. Porque si nosotros hoy callamos y si nosotros nos avergonzamos del Señor, dice el Señor mismo, el Señor Jesús, yo me avergonzaré delante de mi Padre de ustedes. No estamos con pañitos de agua tibia, hermano. El Señor, si bien es cierto, quiere que los que vamos a habitar allí con Él eternamente, pues de una u otra manera, hermano, debemos de sujetarnos, debemos de someternos. Y desde acá debemos de enseñar a nuestro cuerpo a someterse al Señor. ¿Cuesta? Sí, cuesta, pero no es opcional, no es opcional. Por eso Pablo le recuerda a Tito y le dice que tengan dominio propio estos líderes. Y vuelvo y digo, la responsabilidad recae sobre nosotros. Pero yo a cada uno le estoy entregando su responsabilidad. Ya cada uno mirará si lo hace o no lo hace. Seguimos. Entonces dice, vamos aquí, palabra fiel, ¿cierto? En el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a Efesios, vamos a ver qué dice Efesios de estas buenas cosas. Efesios 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, o sea, en Cristo, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, si nosotros hemos recibido esto, ¿qué creen que el Señor nos pide? Que lo demos a otros, ¿no? Que sigamos adelante hablando acerca de Él, que seamos testimonio suyo. No podemos quedarnos con esto, regalo para nosotros mismos. Dice el versículo 8 del capítulo 2, ahí mismo, o más bien el 4, leamos el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, miren, nos sigue hablando de la vida eterna, hermanos. Pero ¿para qué esa vida eterna?
no es para que seamos ciudadanos. ¿De dónde? De su reino, hermano. Y dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, hermano, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No crean que es que ustedes son cristianos porque son buenas personas, porque lo sienten que lo merecían, o aún peor, porque creen que en el mundo han sufrido mucho, que son mártires en este mundo. No, yo he visto a través de las noticias muchas muertes y gente, por ejemplo, en el caso ahorita que sucedió de las personas que, de los policías y soldados que murieron por allá en un ataque de las guerrillas. ¿Estaban cumpliendo con su deber? Sí. Fueron o son reconocidos como héroes de la patria. Sí, pero qué triste es que aún y en su deber murieron en vano, porque si ninguno entregó su vida a Cristo, pues ya ahí sí, ni digamos, ni nos imaginemos, hermano. Por más que murieron prestando un servicio civil, por más que sean llamados héroes de la patria. Este es difícil, ¿no? No hablar ahorita de la muerte de este señor eh, llamado Papa o su santidad, ¿cierto? Muy difícil, pues hasta al fin, por fin, ayer lo enterraron. Y muchos ya dicen, ya el Señor, ya Jesús lo recibió allá en su regazo, lo estaba esperando y sacan videos, ¿no? De inteligencia artificial, ya allá abrazándose con el Señor Jesús y todo esto, y con los otros papas, ¿cierto? Pero lo que no entendemos o no tenemos claro, hermanos, es que este hombre, si bien es cierto que conocía la verdad, nunca la predicó, nunca la predicó, nunca. Él invitó a los muchos líderes religiosos y políticos a que nos uniéramos en la paz y el amor social, pero nunca les dijo, ustedes, si es que él tenía por principio la palabra de Dios, que me imagino que todos los días la leía, pero yo no sé para qué, porque ahí dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si él quería de verdad que Cristo le recibiera allí con los brazos abiertos en sus sermones, que congregaban no poquitos, hermano. Escuchaba en Brasil más de 1.500.000, 3 millones de jóvenes congregó en Brasil, de jóvenes, y a ninguno les dijo, arrepiéntanse, porque Cristo viene. Aún, sí, imagine. 1.200 millones de creyentes en el catolicismo romano, y a ninguno le dijo, arrepentidos, arrepiéntanse. Al contrario, ¿qué dijo en alguno de sus sermones, comentarios o encíclicas? El homosexual, si es con amor que ama a su pareja, ellos también son hijos de Dios y el amor está ahí. No podemos excluirlos a ellos. Es que no somos nosotros, hermano. No podemos vivir de acuerdo a nuestra carne. Aquí el apóstol Pablo le dice eso a Tito. Ellos están viviendo en la carne. Vaya usted, déles alimento espiritual para que empiecen a vivir
en el espíritu y dejen de vivir en la inmundicia de su carne. Dice el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mejor dicho, no confíe en usted y en sus obras, porque sus obras lo van a condenar. ¿No me creen? Vayan a Apocalipsis 20, versículo 12 y 13. Miren allí, capítulo, Apocalipsis 20. Yo a cada rato lo menciono porque me gusta, me fascina ese pedazo. Dice mm, en el 12 nomás, 12 dice, 20:12. ¿Lo tienen? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que, bueno, venga a ver, Tito, Pablo, ¿qué nos quiere decir aquí? Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, si usted cree que por sus obras va a haber un día a Dios, está en lo cierto, pero lo va a ver como su juez, no como su abogado. Y sus obras lo van a condenar, que es lo más tremendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 15. Recuerden, en el versículo ese dice que el libro de la vida fue abierto, ¿cierto? Y en el versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿fue echado al infierno? No, ahí no dice en el infierno. ¿Qué dice ahí? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Mm? Entonces, el que quiera justificarse por sus obras, creo que le va a ir muy mal. Por eso, como dice el versículo 7, hermano, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, que nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos nacido de nuevo. Entonces sus obras los van a condenar. No se confíen de que son buena gente, de que yo esto, de que yo le doy a aquel, que yo le sirvo a aquel. Ayer escuchaba un video y le decía, eh, era entre un sacerdote católico y un ateo. Y le decía el ateo al sacerdote, bueno, dígame usted, señor sacerdote, un ateo que no teme a Dios es buena persona, vio que la gente tenía hambre, él fue y les llevó a un mercado, los invitó a un restaurante, les dio comida, vio que no tenían una ropa, vestidos, él fue a un almacén y los compró ropa y los vistió. Él fue moralmente una excelente persona. Y le dice, ahora, eso es un ateo, uno que no teme a Dios. Ahora bien, un cristiano, uno que ha profesado fe en Cristo, sigue viviendo según su humanidad. Es envidioso, es rencilloso, es esto, aquello. Mejor dicho, nada evidencia a Cristo en su camino. ¿Quién va al cielo? Le pregunta este ateo al sacerdote católico. El sacerdote católico le dice el ateo.
Y el ateo le dice, ¿por qué? Dice, porque el ateo hizo moralmente lo que Cristo pidió que hicieran, ¿sí? Pero no ve el contexto, ¿cierto? Lo que implica es para qué tiempo era y todo eso. Y le dice, mientras que ese cristiano, ese sí va a ir al infierno. De pronto le dice este sacerdote, si retribuyen con misas, será sacado de allí del purgatorio. Primero, pues yo evidencié que un error exegético de los textos, ya una aplicación muy mezquina, eso, o sea, no hay nada, no hay conocimiento bíblico. Y segundo, pues este cristiano que no evidenció a Cristo, pues no era cristiano. Pero si es un cristiano verdadero, si es un cristiano al modelo del Señor Jesucristo, puede que no haya dado mercados, puede que no haya vestido al desnudo, puede que no haya sido nombrado en su comunidad, pero sí en su boca siempre estuvo en predicar a Cristo. Sin duda, si llegase a morir, Cristo lo estará esperando con los brazos abiertos. Amén. Y el versículo 10 que me fascinó mucho, dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire, hermanos, aquí en este pedacito yo me puse a analizarlo y a estudiarlo. Y desafortunadamente, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hoy siguen habiendo estas personas que, si bien es cierto, son salvos, ¿sí? Por eso por allá el apóstol Pablo en otra carta dice, eh, creo que es en Corintios, en Primera de Corintios, donde dice, entregar su cuerpo a Satanás para que su alma no se pierda, ¿sí? Como que es contradictorio, ¿no? Porque si se entrega a Satanás, pues se va a condenar, ¿no? Pero no, dentro del cuerpo de Cristo aún hay mucha rebeldía. Y decía el pastor Daniel el día jueves en la clase, nos hizo un retroceso muy rápido a la filosofía del discipulado. Y recuerdo en la filosofía del discipulado que nosotros como discípulos del Señor, lo primero que debemos a Dios es la sujeción. Pero hoy día, y bueno, el pastor decía, y vuelvo y digo, nos recordaba ese tiempo, hace 3 años ya, donde le decíamos, varios alumnos le decíamos, por eso es que uno a veces a gente que es terca y necia en el cuerpo de Cristo le provoca coger la Biblia y así, hermano, mire. ¿Sí? Porque son duros en su corazón, hermano. Son tercos, la palabra está siendo bien expuesta, está siendo bien trazada, se procura darles un alimento sano, balanceado, que les alimente su espíritu, pero duros de servicio, duros. Y aquí los está mencionando. O sea que en Creta habían de esos mismos, pero en la iglesia de hoy no. Todos nos sometemos los unos a los otros, todos obedecemos al Señor, todos le servimos al Señor con integridad, ¿o no? Pues la hermana Clara me mira y me hace mala cara. Yo qué culpa, o sea, es la Biblia la que es. ¿Sí? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo? ¿Qué tipo de discípulo es usted, hermano?
No crea que porque no están aquí ante un púlpito o en un púlpito, no son discípulos, no son siervos, no son líderes. Todos estamos llamados a ejercer de una directa o indirectamente el liderazgo bíblico. Lo veíamos el viernes, ¿cierto? Eso no es exclusivo de unos. Ya por servicio, por convicción, el Señor ya equipara a algunos para el pastorado, ¿sí? Pero que todos estamos llamados al liderazgo, todos estamos llamados al liderazgo, a vivir de testimonio. Entonces, ¿por qué? Si aquí mire lo que dice el apóstol Pablo, al hombre que cause divisiones después de una y otra y otra y otra, deséchalo. ¿Sí dice ahí? En otra versión dice, en esa versión, la PDT, dice, sáquelo, expúlselo, porque de verdad que desafortunadamente hay hermanos que recibiendo el mensaje, es alimentándose bien, eso les, mire, por aquí le entró y por aquí le salió. Más se demoró en escuchar el sermón que en olvidársele. A esos dice, en esa versión dice expúlsalos. Préstame esa versión. ¿Sí dice? La PDT, aquí dice, la palabra de Dios para todos. Dice, Tito 3, versículo 10. Eso no lo digo yo, ojo, ¿no? No es que digan, ay, este hermano ya que es que me va a querer expulsar. 3:10 dice, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértale otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlselo. En otras dice, échelo. Y si lee, busco en la versión de lenguaje sencillo, como este texto de Efesios 6:15, tremendo. ¿Mm? Porque divisiones no se causan simplemente diciendo o murmurando entre unos y otros. No, división se causa cuando no se sujeta, no se somete al Señor. Y más si se debe una sujeción a su pastor, a su líder. ¿Sí? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, no se queje más adelante de que el Señor tenga que aplicarle disciplina. No se queje. Mejor siga fiel, permanezca fiel, obedezca, viva la palabra, porque la disciplina del Señor duele, duele, duele. Parece ser que hoy día a la iglesia le falta eso. O más bien, quiere pasar por ese tiempo de fuego, de, de disciplina de parte del Señor. Y si vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor probaba a sus fieles, dense cuenta nomás con los amigos de Daniel, dense cuenta nomás con, con el mismo Elías, dense cuenta nomás con el mismo Daniel. ¿Mm? Esa es disciplina del Señor, porque Él quiere formar el carácter, porque Él quiere reflejar a Cristo en el ser humano, en su rebaño, en cada oveja que el Señor ha tomado. Ya a partir del versículo 12 hasta el 15, el apóstol Pablo pues habla de algunos de sus consiervos, donde dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir en mí, a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Mire, esta doxología final
que el apóstol Pablo le dice a Tito, no es que la tengamos en menos, hermano, sino al contrario. El apóstol Pablo reconoce que aún siendo el apóstol Pablo, él también necesitaba estar rodeado de siervos, de verdaderos discípulos, hermano. Vemos allá a un Artemas, a Tíquico, vemos a Zenas, a Apolos, ¿cierto? Y menciona a otros. Y estos hombres que lo acompañaban no eran cristianos de nombre, no eran cristianos de labios, no eran discípulos ahí de mentiras, eran personas que habían creído al Evangelio y más que creído, lo vivían, lo ponían por obra. Termino con esto, hermanos. Y dice el versículo 15, el 14, perdón. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mejor dicho, miren, sí o sí, hermano, sean fieles al Señor, obedezcan y sométanse a sus líderes religiosos, a sus pastores, hermano. Sirvan al Señor con agrado, ¿sí? No sea gravoso para cada uno de ustedes el que de pronto yo les diga, hermanos, el día viernes vamos al discipulado, asistamos todos, hermano. No se molesten si les digo, hermano, en el servicio de las 10:30, procuremos llegar 10, 15 minutos temprano. Ojo, estoy diciendo antes, pero parece que la mayoría está entendiendo, lleguen después de las 11. Así como ustedes disponen de tiempo, hay gente que pues está limitada en su tiempo por sus quehaceres, porque de una u otra manera les toca trabajar, entonces tienen un tiempo limitado. Entonces, así como ustedes esperan que les respeten su tiempo, valoremos y respetemos el tiempo de los demás, ¿sí? O sea, si yo les digo, les invito a que lleguemos 15 minutos antes, hagámoslo, hermano. No es para que yo los vea aquí sentados y acomodados o allí en la plataforma. No, hermanos, hay que orar. Los unos por los otros, dice el Señor. Como hermanos estamos llamados a la comunión, hermano. ¿Sí? Los unos por los otros debemos, mire, todos no vivimos la misma vida. Todos no estamos viviendo la misma situación que otro. Escuchemos, oremos, pongamos en oración esas situaciones. Somos hermanos en la fe. Estamos unidos por medio del Espíritu Santo en una sola fe, hermano. ¿Por qué nos cuesta sujetarnos? ¿Por qué nos cuesta decir, oiga, el hermano, el pastor, el líder que está allá al frente, el man tiene razón? Y aún porque es que es la palabra, el Señor mismo pidió que obedeciéramos a nuestros líderes. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mire, ojo, que lo obedezcan. Eh, Pablo a Timoteo le dice, no tengan en poco tu juventud, sino que te respeten. Y ese respeto implica obediencia, sujeción, hermano. Yo no, vuelvo y les insisto, yo no les digo vengan aquí antes, 15, 20 minutos antes, aquí porque necesito pedirles dinero. No, hermanos, es a comunión, esa oración, hermano. ¿Por qué nos cuesta? Si nos cuesta someternos, sujetarnos a las autoridades humanas que las vemos, ¿usted dice ser cristiano?
Si a Cristo que no le ha visto hoy y que se mueve en un ambiente espiritual, ¿no será que le está diciendo, dejémoslo ahí, que espere? ¿Cómo pretende la iglesia verdaderamente habitar con Cristo si aquí le cuesta sujetarse y someterse a Él? Si le cuesta, vuelvo e insisto, sujetarse a su pastor, a su líder. Si somos chismosos, si somos borrachos, si somos idólatras y vivimos en nuestra carne, hermano. ¿Mm? Y culmino ahora sí con esto. En 1942 se da inicio de manera muy sesgada, muy tenue, la Segunda Guerra Mundial allí en Alemania. Pero a finales del 22, el canciller, primer ministro de defensa, el señor Adolf Hitler, instituyó en todas las escuelas y colegios y universidades, pero más que todo en las escuelas donde estaban quienes, los adultos, no, los niños. En 1922, a finales del 22, instituyó que a partir de ese año los niños empezaran a ser adoctrinados en el nazismo, en el fascismo, donde se les enseñó primero doctrina nazi, doctrina fascista, al superior, al ser, al que nosotros somos superiores al resto. Durante más de 14 años tardó este adoctrinamiento a los niños, niños que estaban y oscilaban entre los 6, 7 y 8 años. Se lograron someter tantos y entendieron o fueron enseñados en la doctrina nazi que el ejército de Hitler, ya como presidente, como gobernante de Alemania, que llevó a la Segunda Guerra Mundial, superaba los 5, 6 millones de soldados, todos enseñados y adoctrinados al diseño y al modelo de él. Es imposible, hermanos, que hoy la iglesia que está siendo enseñada y adoctrinada bajo principios eternos y verdades bíblicas, exhalada de parte de Dios, todavía le cueste entender la voluntad del Señor al que profesan, del Señor al que dicen servir. Todos los que están conmigo te saludan, dice el apóstol Pablo a Tito. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Estamos en el mes de las misiones ya culminando, en el mes del evangelismo. Hemos predicado a Cristo con nuestras palabras, ¿cierto? Somos testimonio para otros. Testimonio, no palabras. Hay sin ninguna amén. Tremendo esto. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y a colocar en manos del Señor al que decimos servir. Y
Bueno, sangre de todo lo que quiera. Jesús me Delante de redimió, mí pueden dar la mano, me perdonó y pueden libertad me dio. Tu o aún majestad está pueden dentro de mí. y Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. de la Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me en él, guía a la verdad. Tu amor no fallará. esa Tu amor no fallará. vida Por amor, Dios ya dio. que verdaderamente amo en mis ojos. Y delante de mí pueden dar la verdaderamente. Por Amado, amor, Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Tu esperanza y salvación el verdadero, de lugar. Su vida verdadero, entregó en la cruz, mi amor, Padre, aún sin merecerlo. Por amor, Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Tengo esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Profesamos solamente Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Señor, ayúdame. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Ayúdanos a vivir vida delante de Dios. Nos rendimos a Él. Ayúdanos a someter esta carne. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu.
espíritu a tener dominio propio, Señor. Ayúdanos para vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, Señor, aún más que a nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor. Yo oro para que cada uno, Señor y Dios, a través de este mensaje y de esta carta, Señor y Dios, a Tito del apóstol Pablo, hoy nosotros como iglesia podamos verdaderamente entender y comprender, Señor y Dios, los siervos que tú buscas, el tipo de líderes, Señor y Dios, que tú deseas, Padre. Ayúdanos a vivir sometidos, Señor y Dios, a tu buena voluntad, al reinado de Cristo, Señor y Dios. Ayúdanos a andar en obediencia a nuestros líderes y a nuestros pastores, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos, Señor y Dios, con la vida que llevamos, con la palabra cuando la exponemos, Señor y Dios. Ayúdanos y guíanos, Señor. Guía a tu iglesia, Señor. Guía a cada uno de mis hermanos que hoy, Señor y Dios, en medio de sus dificultades, hoy decidieron apartar un tiempo para ti, Señor, para escuchar tu palabra. Señor y Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y ayúdanos a vivir en obediencia para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén, Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a cantar esa última alabanza.